Ortega a través del tiempo ha sufrido una metamorfosis. Del humilde estudiante izquierdista nacido en Chontales, al magnate poderoso, ansioso de fama y riqueza, que cada día se asemeja más a Anastasio Somoza de Baile. Desde su época de escasez de extrema pobreza y su patológico antisomocismo, hasta sus días actuales de millonario opulento y dirigente omnímodo, que no tiene ningún pudor al hablar de su obsesión por la reelección indefinida en la presidencia de Nicaragua. Creció en el pueblo minero de La Libertad, Chontales, donde nació en 1945, hasta antes de 1950, cuando sus padres se trasladaron a Managua en busca de mejorar sus condiciones económicas. Los Ortega aparecen viviendo en la colonia Somoza en las inmediaciones del Estadio Nacional y a poca distancia del famoso monumento ecuestre en honor al general Anastasio Somoza García. Aquí vamos a revelar varios de los secretos más ocultos de Daniel Ortega, entre los que están, cómo disparó contra el sargento Gonzalo Lacayo, sus manías, sus miedos, su vida sexual cargada de promiscuidad, y su increíble sed de riqueza y poder. Fue la noche del 23 de octubre de 1967, cuando Daniel Ortega, acompañado de Edmundo Pérez, disparó su ametralladora en una calle de Managua contra el sargento Gonzalo. Ortega reconoció por primera vez haber sido el ajusticiador del sargento Gonzalo en una entrevista que brindó en 2009 al famoso periodista británico David Frost. And we went after him, and he tried to fight, but there were many more of us, and we managed to kill him. Y yo participé en la ejecución. Ortega y Pérez, quien era llamado el Chino, odiaban a Gonzalo, pero a Ortega no solo se le conoce ese asesinato. Aunque nunca lo ha reconocido, pero sabemos que él fue el autor intelectual de la muerte de Carlos Fonseca, Pedro Joaquín Chamorro, Camilo Ortega, Enrique Bermúdez Varela comandante 380, Jorge Salazar, Jean Paul Jenny, Erti Levites, Carlos Guadamuz y Alexis Arguello. Fueron asesinados por Ortega. Además de esto, Ortega fue acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Daniel Ortega, según su biografía, se bachilleró en el Liceo Maestro Gabriel en 1966, donde recibió asilo de los profesores por varios días, ya que lo protegieron de las intenciones de la Guardia de Somoza de capturarlo. Ortega tiene récord de haber ganado una elección presidencial, con solamente un 38% de los votos gracias a la división de los liberales, lo que en la práctica significa que no contó en ese momento ni con el respaldo popular mínimo del 50%, legal en otros países para ser electo a la presidencia. También en los años 80 llegó a ser presidente de una manera de imposición y en el 2011 nuevamente se reelige presidente de forma ilegal y gana la presidencia gracias a un fraude descarado. Ortega durante sus 3 mandatos jamás ha ganado una elección legalmente, siempre recurre a sus mañas como lo hace todo comunista. Durante sus actividades políticas en la década del 60, Ortega fue capturado, encarcelado y enjuiciado por robo de bancos. En el juicio por robo de bancos contra Daniel Ortega se revelan detalles poco conocidos, como el papel crucial que jugó el doctor Humberto Obregón Aguirre para evitar una pena máxima contra Ortega. Lo mismo que el papel destacado del diario La Prensa de Managua, en la defensa de los derechos humanos del acusado, que alegó mediante su abogado, haber sido torturado y maltratado por el teniente Agustín Torres López, durante los 16 meses que esperó en prisión para su juicio. Fue crucial la publicidad de la prensa para la garantía de la vida del reo Daniel Ortega, dada la relevancia que le dio el periódico al juicio contra quien, una vez en el poder, sería su más feroz verdugo. Los años de cárcel fueron de aprendizaje de la soledad, la oscuridad y la falta de comunicación con amigos y familiares, especialmente la carencia de sexo para Ortega. Pero fortaleció sus vínculos con 2 de sus grandes amigos de la juventud, Jacinto Suárez y Lenin Cerna, 2 de sus compañeros inseparables y que fueron liberados con Ortega de la cárcel, después del asalto del comando sandinista Juan José Quezada a la casa del doctor José María Castillo en diciembre de 1974. La cárcel convirtió a Ortega en el lector que nunca fue en su época de estudiante. El escritor, Sergio Ramírez Mercado, ex amigo y aliado de Daniel Ortega, afirma que el actual presidente de Nicaragua nunca superó los años de cárcel. Según Ramírez Mercado, el presidente de Nicaragua tiene personalidad de prisionero. La primera mujer de Daniel Ortega, durante sus días de clandestinaje después de 1974, fue Leticia Herrera. En 1978, mientras Leticia Herrera estaba embarazada, Daniel Ortega se vinculaba en secreto con otra mujer, Rosario Murillo.
Murillo estaba relacionada sentimentalmente en ese entonces con otro miembro del Frente Sandinista, identificado solamente como Quinchó Ibarra, a quien Murillo abandonaría por Ortega. 2 meses después de haber nacido su hijo Camilo, en septiembre de 1978, Leticia Herrera rompió relaciones sentimentales con Ortega porque descubrió el engaño. Ortega abiertamente declaró que quería mantener relaciones con ambas, pero Herrera se negó. En respuesta, Daniel Ortega rechazó a Herrera y se quedó con su nueva conquista, Rosario Murillo, pero Ortega nunca le fue fiel también a Murillo. Según Zoila América Narváez, hijastra de Daniel, a los pocos meses de que el ahora presidente de Nicaragua se mudó a vivir a su casa en Costa Rica con su mamá, ella lo vio teniendo sexo con una empleada doméstica. También Zoila América afirmó que fue acosada y abusada sexualmente por Daniel Ortega Saavedra, desde la edad de 11 años, manteniéndose estas acciones por casi 20 años de mi vida, testimonio de Zoila América Narváez, contra su padrastro Daniel Ortega, en el Nuevo Herald de Miami, 31 de mayo 1998. Rosario Murillo, como una burguesa, hippie que exhibe joyas en su cuerpo, decora su casa con pósters de chamanes y es una ferviente seguidora de los postulados de los ideólogos de la nueva era, es aficionada a la astrología y creyente del budismo. Al contrario de las excentricidades de su esposa, Ortega es pragmático, pero la influencia de Murillo sobre Ortega es tan fuerte que ella es el poder tras el trono. También datos importantes de la biografía del orteguismo es que Daniel Ortega y el enano de Tomás Borge fueron los causantes de la muerte de miles de nicaragüenses en la Operación Navidad Roja, donde asesinaron, de manera despiadada a la gente indefensa de la costa atlántica nicaragüense con el objetivo de limpiar la zona para tener acceso al tráfico de droga. Daniel en los 80 fue uno de los principales aliados de Pablo Escobar, el narcotraficante más grande del mundo. El coronel del ejército Víctor Boitano dio a conocer cómo era que el narcotraficante Pablo Escobar y el FSLN trabajaban en conjunto. Pablo Escobar vivió en un lugar residencial protegido por el ejército de Nicaragua, un lugar que se conoce como Montefresco. ¿Cómo sabe usted que Fidel Castro fue el que le presentó la idea a los sandinistas de que Escobar se fuera a vivir a Nicaragua? ¿Cómo usted lo sabe? Porque yo era miembro de la cúpula militar, mi madre administraba en los complejos donde se mantenían estos elementos y además nosotros en el Consejo Militar y con la Dirección Nacional del Frente Sandinista nos enteramos de todas esas maniobras y todos esos movimientos que... ¿De negociación entre quién y quién? ¿Pablo y quién? Entre los sandinistas y Pablo Escobar. Se podría decir que mi papá, de ser protegido por Noriega, pasó a ser protegido por un gobierno sandinista en su momento. Mientras tanto, los Estados Unidos ya estaba tras 2 pasos de Escobar. Un informante de la DEA le tomó estas fotos mientras cargaba un avión con cocaína en Nicaragua.